Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero hablar de dibujo y en concreto sobre la calidad de línea. La calidad de línea es una parte muy importante de la línea, significa darle intención a la línea para describir mejor el volumen y el contorno, y la vamos a ver desde un punto de vista académico y cómo con la calidad de línea podemos explicar diferentes rotaciones y también diferentes contrastes en el contorno. Antes de empezar con el vídeo, quiero recordaros que en el canal de Patreon mensualmente estoy colgando lecciones. Hay una lección cada mes donde hablo con más profundidad de los temas que estoy tocando en el canal e intento aportar ejercicios para que podáis mejorar en dibujo y en pintura. Si os interesa, podéis visitar el enlace y ahí tenéis toda la información, y si tenéis dudas, por favor me contactáis por Instagram o por correo electrónico y os contesto las dudas. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Para este ejercicio he hecho un pequeño estudio de una calavera que tengo en el estudio. Es una calavera de yeso, una reproducción, y la he dibujado del natural, la he hecho un poco más pequeña y la he dibujado con lápices de grafito en un papel Canson simplemente. El papel es un poco oscuro, es gris, y así podré utilizar también creta blanca para resaltar las luces. A lo que me refiero cuando hablo de calidad de línea son a los diferentes tipos de línea que utilizo para explicar diferentes formas que aparecen en el volumen que estoy representando. Trataré dos tipos de línea. En primer lugar, la línea de contorno, es decir, la línea que utilizo para formar la forma general del volumen, y también hablaré de la línea de sombra, que es la línea que utilizo para describir la diferencia entre la luz y la sombra, dónde acaba la luz y empieza la sombra. Para ilustrar esto, he hecho esta pequeña ilustración con lo que sería un objeto, ¿no?, dibujado con luz y sombra, con diferentes tipos de línea. Lo que vemos ahora marcado en rojo sería la línea de contorno, mientras que lo que ahora tendría marcado en rojo sería lo que llamaríamos línea de sombra. Esta línea de sombra, que sería un borde, puede encontrarse en diferentes superficies. En una superficie que gira suavemente, como en este caso, en esta esfera redonda. También la podríamos encontrar en una superficie que gira rápidamente, que el borde es afilado, como sería en este cubo. O también en una forma que gira a diferentes velocidades, digamos. En este cono, en la parte inferior gira más lentamente y en la parte superior gira más rápidamente. Esto crea diferentes tipos de bordes. Los bordes de la parte inferior son más suaves porque la forma gira más lentamente y se describen diferente que los bordes que encontramos a lo mejor en la parte superior, que gira más rápida la forma, y necesitaríamos un contraste diferente en la línea para explicar esta rotación. Por último, también decir que según sea el contraste en la línea de contorno, otorgamos diferentes calidades. En este caso diferenciamos la calidad de línea que otorgamos a la sombra en diferencia a la calidad de línea que otorgaremos a la línea de contorno en la luz. Después de esta pequeña explicación, espero poneros algunos ejemplos para que se entienda mejor. Como veis, voy desarrollando el dibujo. Hago el encaje general y en él encuentro la línea de contorno sin diferentes calidades aún y una línea de sombra. Aquí vemos la primera diferencia entre estas dos líneas. La línea de sombra normalmente la hago más ancha porque, a no ser que sea un borde muy cortante, suele ser más ancha y suave, con un contraste menor. Por otro lado, la línea de contorno, como se trata de un objeto blanco en un fondo oscuro, toda la línea de contorno que se encuentre en la parte iluminada del objeto tendrá más contraste y la tendré que hacer más oscura.
la línea de contorno que se encuentra en la sombra, al estar en la sombra y en contacto con una superficie que es el fondo más oscuro, no la tengo que hacer con tanto contraste. En estos estadios del dibujo, por eso, intento que todas las líneas sean más bien suaves, ya que me es más fácil de moldearlas con la goma, y también intento que sean líneas rectas, ¿no? Esto me ayuda a darle estructura al dibujo y a encontrar mejor las proporciones. Las líneas en un estadio inicial son más bien suaves y en general anchas, y a medida que voy avanzando el dibujo las voy haciendo más específicas. Este pequeño estudio me llevó unas 2 o 3 horas en acabarlo, creo que fueron 2 horas y media, y hacer este tipo de estudios sobre todo me va muy bien para trabajar la anatomía. Si tenéis oportunidad de trabajar ya sea con calaveras de plástico, un poco con cierta estructura anatómica o calaveras de yeso, hacer varias copias de ella os ayudará, creo yo, a mejorar y a entender mejor la anatomía. Es posible que en un futuro haga algún vídeo hablando de anatomía. Dejádmelo en los comentarios si os interesa, si os gustaría. Y en este caso, aunque no es realmente un estudio anatómico en sí, ya que simplemente copié la escultura, sí que hacer copias de calaveras yo creo que ayuda bastante a entender mejor la estructura del retrato. Como veis, ya he dividido la sombra de la luz. Ya tengo claro qué partes están en sombra y qué partes están iluminadas, aunque en las partes iluminadas hay medios tonos y luces. Aún me falta añadir el blanco, pero ya tengo claro cuál será la parte de sombra. El contraste que haré en la sombra no será muy grande, ya que el contraste que puedo conseguir con el lápiz, que con otras herramientas como por ejemplo el carboncillo o el óleo, y por eso la calidad de línea, hacer diferentes acentos en los diferentes bordes me ayudará a describir mejor el volumen, sin tener que utilizar tanto contraste. Empiezo a aplicar el blanco ya para definir mejor mi rango de valores. Y empiezo también a modelar un poco más con el blanco y a trabajar diferentes transiciones, desde la sombra hacia la luz. La parte de la cuenca del ojo es la que quiero describir con más profundidad y es la que realmente será mi punto focal, mientras que las partes más apartadas las intentaré hacer un poco más atmosféricas. En la parte de la cuenca del ojo intentaré añadir más contraste y describir los pequeños detalles mejor, mientras que, por ejemplo, en la parte de atrás de la cabeza intentaré ser atmosférico. Eso quiere decir que los bordes que haga en la cuenca del ojo serán más cortantes, más afilados, para describir con más detalle el volumen. También intentaré añadir líneas más finas para añadir más contraste, mientras que la parte, por ejemplo, que estoy trabajando ahora, la parte posterior de la cabeza, más atmosférica, y trabajaré con los bordes más suaves. Como veis, la línea de sombra que describe la parte posterior de la cabeza es más suave, ¿no? Es más ancha, más gruesa y describe una rotación más rápida, mientras que las líneas de sombra pequeñas que hay en la cuenca del ojo y en la parte posterior son más cortantes. Hay otro tipo de sombras de las que no hemos hablado antes, que también son las sombras proyectadas. Cuando un objeto proyecta una sombra sobre otro objeto, también genera evidentemente una línea de sombra, que suele ser más bien cortante. Encontraríamos estas sombras proyectadas en este dibujo en la cuenca del ojo, ya que la sombra de la cuenca del ojo viene proyectada por la parte superior del cráneo, o la sombra que proyecta el hueso cigomático, que sería el hueso del pómulo. Esa sombra que tenemos en la parte superior de la mandíbula también es una sombra proyectada. Las sombras proyectadas normalmente tienen la característica que los bordes, cuanto más cerca del objeto son, más cortantes, y cuanto más se alejan,
más suaves suelen ser. Estas reglas son generales, suele funcionar así, pero es interesante también observar cómo es la situación, ya que muchas veces puede variar. En cuanto al dibujo, sigo avanzando y ahora es el momento en el que intento aportar más calidad de línea. Las líneas de sombras intento que expliquen el volumen con claridad. Cuando las rotaciones son suaves, como por ejemplo en el cráneo, intento describirla con una línea de sombra ancha y menos oscura o con una transición más suave, mientras que cuando son sitios con sombras proyectadas o contrastes afilados, ángulos afilados, como por ejemplo sucede en la cuenca del ojo, los describo con líneas más oscuras pero también más finas. Las líneas anchas explican rotaciones más lentas, mientras que las líneas más finas y más oscuras, con más contraste, explican rotaciones más rápidos o bordes más afilados. En cuanto a la línea de contorno, hago lo mismo. Para describir sitios donde en teoría hay más luz, hay más contraste entre el objeto y el fondo, como por ejemplo la parte derecha del cráneo, utilizo líneas con más contraste. Este tipo de líneas, el portaminas me va muy bien, ya que puedo ser muy preciso, ¿no? Describiendo el grosor de cada línea y también el contraste. Con minas 2B o incluso 3B puedo apretar lo suficiente como para describir una línea fina pero con bastante contraste. Entonces es bastante recomendable utilizar un portaminas. Mientras que los lápices comunes también funcionan, pero son menos precisos. Puedo tener la punta menos afilada y me van bien para a lo mejor rellenar la sombra, pero no tanto para esta precisión, ¿no?, en las líneas. Fijaros también la línea de contorno de la parte izquierda del cráneo, la línea que está en la parte de sombra, como es mucho más suave, casi no se ve, ¿no? No está definida como la línea de contorno de la luz. Esto es para explicar que el fondo es oscuro y el contraste entre la sombra y el fondo es bastante menor. Entonces, sin dibujar todo el fondo, sin aplicar un valor al fondo, puedo explicar más o menos cómo es la situación lumínica de este objeto. Ya estoy avanzando el dibujo, casi terminando, y en este momento también describo con pequeñas líneas de sombra los medios tonos. Los medios tonos a veces es interesante describir la forma, diseñarla y aplicar una pequeña línea de sombra para describir cómo es la forma. No con tanto contraste como hacemos con las formas de sombra, pero un poquito para explicar cómo es esa forma. De esta manera creamos una jerarquía en los diferentes valores, haciendo las formas de sombra más importantes, ya que tienen una línea de sombra más contrastada, pero otras formas que representan medios tonos también las diseñamos y le aplicamos una pequeña línea de sombra suave. No sé si se acaba de entender esto, pero hay unas formas en medio del cráneo que no serían sombras, pero que les he puesto unos pequeños acentos de línea para explicar cómo es esa forma, que hay unos pequeños bordes un poquito más cortantes, etc. Para los dientes también lo que he intentado hacer es describir solamente las formas de sombra y las formas de luz y con ese contraste crear la ilusión de que hay unos dientes. Es verdad que quizás no están suficientemente desarrollados y no se acaba de entender o queda un poco abstracto, pero creo que era una buena solución, ya que el objetivo del dibujo era simplemente trabajar la calidad de línea para explicarlo, para hacer el vídeo, y también hacer un pequeño estudio anatómico con unas proporciones correctas. Entonces creo que hacer esos pequeños detalles no era necesario. Y por eso elegí encontrar un buen diseño de las formas de sombra que había en los dientes y que ellas mismas describieran la forma de los dientes. Ya estoy acabando el dibujo. Espero que os haya parecido interesante, que os haya
gustado esta pequeña explicación de las diferentes calidades de línea. Es muy útil, sobre todo para dibujos de este tipo, y creo que el desarrollo y el estudio de las calidades de línea, ya sea en la línea de sombra o en la línea de contorno, pueda aportarnos más variedad a nuestros dibujos, ya sean dibujos estrictamente representativos o realistas, o si intentamos aportar sensibilidad a la línea. Este tipo de reglas o herramientas nos pueden ayudar a darle pues más coherencia a lo mejor a nuestros dibujos. A mí me gusta mucho el trabajo en la línea de sombra, intentar describir bien los volúmenes y cómo esta línea, que tiene un poco más de contraste que la sombra en sí, se introduce a las partes de luz. Esas transiciones, describir esas partes, creo que es muy interesante y le da a los dibujos mucha riqueza visual. También nos evita, como hemos comentado antes, o nos ayuda a describir situaciones de luz sin tener que describir el entorno. En este caso he explicado que hay más contraste en la parte iluminada del cráneo, ya que el fondo es oscuro. Si hubiera tenido un fondo claro o también iluminado, esta línea tendría que haber sido con menos contraste, mientras que en la sombra haber descrito una línea de contorno más oscura para explicar un mayor contraste. Entonces el fondo también juega un papel importante, que lo podemos describir con el contraste de la línea de contorno. También la calidad de línea nos ayuda a crear puntos focales. Si trabajamos con más contraste cerca de los puntos que queremos destacar, en este caso ya os he explicado que quería destacar la cuenca del ojo y la parte de la frente que está iluminada, añadiendo ahí más contraste destacamos y creamos más zonas de tensión, podríamos decir, donde al haber más contraste genera como más interés, mientras que otras partes, como la parte posterior del cráneo, toda la parte que está en sombra, al ser más plana y tener menos contraste, genera menos interés y parece menos importante. Entonces las líneas de sombra y de contorno con diferentes calidades también nos ayudan a destacar zonas y a dejar otras más tranquilas y más escondidas, podríamos decir. Ya estoy terminando el dibujo, ya estoy terminando este pequeño estudio de la calavera. Es muy interesante hacer este tipo de dibujos a menudo. A mí me ayuda a mejorar bastante cuando hago bastantes dibujos de este tipo, pequeños estudios anatómicos, ya sea de calaveras o de otras partes del cuerpo. Noto que mejoro, así que os animo a hacerlo y deciros que si os ha gustado el vídeo le podéis dar a me gusta y si no estáis suscritos os podéis suscribir. Por último, recordaros que si queréis más lecciones podéis visitar el canal de Patreon. Un saludo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.